Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra séptima sesión del año. Les voy a pedir, eso sí, todos el micrófono apagado hasta el final de la sesión para que podamos tener nuestro intercambio de comentarios, preguntas, dudas, que esperamos haya bastante porque eso nos enriquece mucho a todos. De nuevo repito a los que van llegando, por favor me ponen la asistencia en el chat. Como ustedes saben, las sesiones del seminario se eh, alojan después de unos días en el Facebook del Centro INA Chihuahua. Les agradecemos la difusión para poder ir llegando a más gente. Pues sin más, por el momento damos la bienvenida nuevamente a uno de nuestros miembros del seminario, Carlos Adrián Casas Ortega. Él nos va a presentar su trabajo de Saltillo hasta Montemorelos, la ruta del maíz en el contexto del abastecimiento del fuerte de San Antonio de Béjar, análisis de casos particulares 1813 a 1820. Carlos, es tu tiempo, bienvenido, muchas gracias. Puedes compartir, por favor. Claro, muchas gracias, América, y muchas gracias también al seminario por una nueva presentación, por este espacio, ¿verdad? Que como dice bien América, ya vamos el tercer año consecutivo. El día de hoy, pues como ya lo comentó América, vamos a presentar este tema y vamos a dar unas notificaciones. En primera instancia, este es una parte o va a ser uno de los adelantos de la investigación que precisamente estoy trabajando en la maestría en estudios regionales. Entonces, pues durante el trayecto verán algunas de las cuestiones que serán un poco inéditas, no tanto, porque están reservadas al capítulo, y otras pues que ya se conocen, que ya ustedes que han visto mi trabajo pues lo conocen. Por otro lado, la única imagen, que será la denominada figura uno, será la que aparecerá en el producto, en el artículo. Las demás que aparezcan como mapa 10 y todo eso, pues aparecerán en la tesis. Por obvias razones, pues no se podrán poner en el artículo que se entregará para el producto que se realizará. Entonces, pues muchas gracias, bienvenidos. Bienvenidos también mis compañeros de la séptima generación de la maestría. Un saludo muy caluroso a todos y pues vamos a empezar. Entonces, en este presente ponencia, nosotros queremos mostrar algunas rutas que existían de 1813 a 1820 durante el contexto del abastecimiento de San Antonio de Béjar, del fuerte. A partir de la idea anterior, resulta interesante preguntarse por los actores sociales que dinamizaron y transitaron dichas rutas. Así, hablar de rutas de comercio no se reduce al camino en sí como tal, sino al proceso generado por la dinámica comercial, hacienda, arriero, ayuntamiento, entre paréntesis, pósito. Estos conceptos, analizándolos desde una perspectiva regional, apela a la noción que García ha expresado con claridad como manifestaciones del conocimiento geográfico. Entonces, en dicho estudio espacial encontramos tres conceptos magistrales que podría pues, ayudar a vislumbrar la situación anteriormente descrita, ¿no? Nodos, líneas y áreas. Todo lo anterior pues representa movimiento, ¿no? Y pues quienes se encargaban de los movimientos, pues los arrieros. Por eso Calvo afirma categóricamente que el estudio de los flujos es parte esencial de toda definición regional, sino también el de sus instrumentos, los transportes y las rutas. A partir de lo anterior, algunos costos, ¿sí? Esto implica costos, dinero, se generaban a partir, ¿verdad?, de la dificultad de acarrear algunas mercancías del punto A al B, ¿no? Entonces, en este caso, como el fuerte, y eso lo vamos a decir un poquito más adelante, el fuerte de San Antonio de Béjar estaba en el contexto de la guerra de independencia, pues, ¿qué sucedía en contextos de guerra con este tipo de transportaciones y costos? Pues era altamente probable que los costos se elevaran. Entonces, pues Jauregui nos dice lo siguiente: el transporte de mercancías como alimentos, utensilios de cocina,
refacciones, etcétera, hacia el norte del espacio colonial no era barato. Por otro lado, los ataques indígenas, que nunca terminaron del todo, imponían la necesidad de hacer el viaje en varias carretas, con el objeto de reducir la vulnerabilidad de una sola. Ello elevaba la inversión inicial e imponía un factor de riesgo, aspecto que quizá haya sido muy importante para elevar el precio de las mercancías. En ese tenor, el presente artículo pretende responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles fueron las rutas y qué implicaciones tuvo sobre ellas la obligación de abastecer el fuerte de San Antonio de Béjar? Y también, ¿quiénes fueron los arrieros implicados en estas rutas y por qué? ¿No? Entonces, nuestra hipótesis es que podemos suponer que debido al cumplimiento de las obligaciones impuestas a los arrieros por parte de Joaquín de Arredondo, que ellos ya habían pactado algunos arrieros, algunas rutas de abasto de maíz. Entonces, ellos fueron afectados, pensamos que fueron afectados, o a nivel contrario, ellos fueron dinamizados en su economía, o se logró dinamizar un poco más lo que sería precisamente la región, ¿no? Que era lo que se pretendía desde las reformas borbónicas. Entonces, desde épocas muy remotas, los cereales han jugado un papel fundamental en la alimentación humana. A partir del Neolítico, periodo en que los historiadores postulan la domesticación de plantas y animales, gran variedad de semillas ha formado parte de la alimentación mencionada. Sin embargo, recorrer esta historia sería una tarea muy larga y compleja, ¿no? Así que hemos de hablar panorámicamente de los granos empleados en la alimentación de los pobladores del viejo continente en Europa y su posterior exportación a los virreinatos. Obviamente hablamos del trigo y obviamente aquí en el virreinato, cuando fue el virreinato, el maíz, ¿no? Que fue una cuestión. Entonces, el maíz fue una semilla cultivada por los pueblos originarios y que después del proceso civilizatorio se le destinó un uso dentro o una innovación dentro de la alimentación de los personajes que habitaron aquí. En ese tenor, Chi menciona que el maíz destacó de entre otros cereales como el frijol y la calabaza, que eran parte de la cultura alimenticia de los pueblos autóctonos. Así, la dieta de los españoles se complementó con diversas plantas, con las que se podrían cocinar algunos tipos de elementos que acompañasen la comida, ¿no? En nuestro caso particular, el maíz pues generaba tortillas, masa, etcétera, etcétera. Más tarde, dicha semilla inspiró alimentos que formaron parte de los recetarios de las cocinas novohispanas. La importancia de este cereal, principal alimento de gran parte de la población novohispana, indios, mestizos, mulatos y castas, utilizado además en la manutención de los animales, propició que su cultivo, junto con el trigo, fuera adoptado en las haciendas de los españoles. Así, la dinámica de este alimento se configuró como objeto de comercio con todas las consecuencias que traería dicha práctica. Es decir, que dentro de la conformación de un mercado muchas veces se dio la práctica monopólica o especulativa. Islas menciona que la especulación se daba mucho cuando existían crisis, ya sean por sequía, revoluciones o otro cualquier movimiento social, o alza de precios por una laxa regulación estatal. Un producto destinado al comercio y hubiera especulación de este, sobre todo en las épocas de crisis agrícolas. Las autoridades coloniales prohibieron la reventa del maíz alrededor de 1550 y fomentaron su uso en los pueblos indígenas. De acuerdo con lo anterior, la vida social de los actores novohispanos estaba regulado por las fluctuaciones de dicha semilla. Todos los actores todos los sectores, perdón, de la economía novohispana se veían afectados por el ciclo de las cosechas o las consecuencias de las variaciones meteorológicas. Pero a las ciudades y minas siempre se les trataba de proveer con granos con una mayor regularidad, por ser centros principales de actividad económica y de donde la provisión de mano de obra era indispensable. Dentro de esta problemática, los centros mineros demandaban un mercado abundante de cereales, pero principalmente un modo de que los precios no fueran arbitrarios o muy altos. En dicho contexto, surgen dos instituciones que intentaron ser reguladoras de esta dinámica comercial del grano, el Pósito y la Alhóndiga. El Pósito era un almacén donde se resguardaban los granos y era administrado por el gobierno local, en este caso los ayuntamientos. Dicho granero servía también como fondo monetario del cual se extraían las cantidades necesarias para posteriores compras. Otra función del Pósito era apoyar en tiempos de escasez y combatir la especulación de alimentos. A grandes rasgos, se repite la idea del Pósito
como un depósito, valiendo la redundancia, destinado a organización de cargas, ¿no? Esto se puede observar en la dinámica y ejercicio del pósito de 1817 a 1818 en Saltillo. Entonces, eso existió. Ahí, por ejemplo, en 1817 se observó que se vendió el maíz a 7,5 pesos la fanega, ¿no? Por otro lado, hacia el bienio de 1818-1819, el precio de la fanega de maíz en el pósito de Monterrey osciló entre 4 a 6 pesos, lo cual nos deja observar la dinámica de compra-venta del grano y principalmente impedir la reventa que regularmente caía en abusos contra la población. La finalidad del pósito, dice Islas, era suministrar en todas las épocas maíz y otros granos a precios accesibles para la población más desprotegida económicamente, indios y castas, de las ciudades y reales de Mina. Lo anterior concuerda también con las ideas de Chi. Precisamente por ello el gobierno colonial, desde sus inicios, se preocupó por mantener el abasto de alimentos para la subsistencia de sus súbditos en la provincia y en especial en los habitantes de las urbes españolas. Ahora bien, hablar de la fluctuación de precios en un ejercicio fiscal o bienal suena interesante, porque durante los años 1817 hasta 1819 se desarrollaron procesos sociales de revolución contra las instituciones tradicionales, los movimientos de independencia. Dichos sucesos siempre estuvieron acompañados de la rapiña de los insurgentes, de los soldados y de algunos ladrones, ¿no? En ese contexto surge la oportunidad para los dueños del capital para subir los precios, ya sea por práctica monopólica o bien por la escasez del bien, recordando la ley de la oferta y la demanda. A propósito de esto, Chi anuncia que la medida para controlar esto fue el intervencionismo en la economía durante la colonia y que fue apreciable durante los tiempos de calamidades y crisis de subsistencia. Y pues menciona algunos de esos casos como la fuga, especulación, escasez de granos, y pues fue una práctica recurrente que las autoridades novohispanas trataron de evitar y controlar, ¿no? Eh, de acuerdo con lo anterior, el Pósito era un granero comunitario y tenía la causa final, como vimos, de apoyar a los necesitados en tiempos de vicisitud. En el caso de la región que estamos estudiando, en particular Saltillo, Manuel Carrillo promovió la creación de un granero comunitario en dicha villa el 15 de septiembre de 1817. Para dicho efecto, Carrillo realizó un entramado argumento en el que apeló al empleo de los pósitos en las sociedades más antiguas como los egipcios y los romanos. Dice Carrillo, el uso de los pósitos es muy antiguo en el mundo, pues los conocieron los egipcios y también lo usaron los romanos, quienes tuvieron tantas ciudades en abastecimiento del trigo y demás comestibles, precisos para la vida humana, que crearon magistrados para este y solo efecto. Sin embargo, la verdadera razón, pensamos, ¿verdad?, por la cual Carrillo deseó la instalación de dicho pósito, era que la villa padecía durante aquel momento una grave carestía de grano y que a falta de legislación por parte del ayuntamiento y hubiera habido un pósito consolidado, pues Carrillo menciona dentro de este argumento alternado que un hacendado muy poderoso, del cual también hablaremos, Mauricio Alcocer, pues si hubiera habido pósito, Mauricio Alcocer hubiera podido abastecer a la villa con granos de su hacienda a un precio justo. Y con eso mucha gente habría evitado la hambruna. Dice Manuel Carrillo otra vez en sus palabras textuales. El mismo Mauricio Alcocer, quien era notorio, tenía abundancia de maíz para surtir suficientemente a esta villa todo el tiempo que duró la escasez de esta semilla, lo hubiera traído de su hacienda y que lo hubiese vendido al público, que de los sentimientos de este buen patriota, creo, hubiera accedido a la más leve insinuación de vuestra señoría sin necesidad de apremio. Pero ya que vuestra señoría no dio este paso ni otro de los expresados para subvenir a la necesidad que padeció este lugar por la falta de maíz, y entonces ni el vecindario habría tenido que sufrir el comprar el maíz al exorbitante precio de 10,5 pesos por fanega. El testimonio de Carrillo nos revela una problemática interesante e importante, ya que la población, pues al estar comprando o muestra cómo la población estuvo comprando el maíz a precios inflados. De acuerdo con lo anterior, entonces, podemos deducir que en 1817, pues el grano por fanega tenía el precio mencionado por Mauricio, es decir, 10,5 pesos, ¿no?
Por las fuentes también pudimos observar que al parecer la instalación del pocio de Saltillo pudo revertir esta tendencia, puesto que el costo por fanega fue de 7,5 pesos. Otra cuestión que destacó de la narración de Carrillo es la necesidad de comprar el maíz al cocer, y es ahí donde empieza la cuestión de las rutas. Yo sé que a lo mejor podría sonar un poco lejos, pero vamos para allá. Mauricio Alcocer, como lo dijimos, era dueño de la hacienda de Santa María y, y al monopolio del maíz en la región de Saltillo y anexas. Sin embargo, podemos suponer que este interés que surgió a partir de Carrillo, bueno, también Carrillo evidentemente era un arriero y conocía toda la dinámica y tenía unas rutas de comercio bastante fuertes. Aquí no las voy a mostrar, esas serán mostradas en la tesis, pero era uno de los que más rutas de comercio tenía desde el centro del país hasta el norte, ¿no? Entonces, Carrillo era arriero y sabía la importancia principalmente de establecer estas rutas de maíz. Entonces, ahí estaba como la amistad entre ambos personajes. Entonces, y es inclusive también que nosotros observamos que Carrillo a veces hizo algunos traslados para este personaje, para este hacendado. Entonces, coincidimos, a partir de esta idea, coincidimos con la idea de Flores Cano. Lo leo literal su cita. Este interés del campesino español por acrecentar la riqueza de sus pósitos se comprende porque en tiempos de escasez el pósito le prestaba granos que se comprometía a devolver al recoger la nueva cosecha, sin que por el préstamo se le cobraran réditos. De lo anterior, pues ya vamos vislumbrando que Alcocer pensaba o soñaba con un monopolio entre su hacienda y el ayuntamiento de Saltillo. Y esto pues ya lo traía pensado desde 1801, ¿sí? Entonces, por eso dice, la creación de esto se le llama, precisamente aquí lo tenemos en la diapositiva, es el argumento de la necesidad de crear un mercado interno, ¿no? Entonces, por eso cito a Carrillo otra vez, la necesidad de urgencia que hay de salir de ella para pagarle y cubrir los demás gastos, que por último hacerles presente el referido privilegio que gozan los pósitos, de que los ayuntamientos puedan obligar a los vecinos ricos a que compren el maíz sobrante de aquellos, ¿sale? Entonces, lo cual pues igual también nos hace coincidir un poco con la tesis de Chi, ¿sale? En que dichos graneros estatales o municipales, pues primero empezaron con esta idea de dinamización de la economía, ¿vale? Y local principalmente, ¿no? Entonces, esta institución conformó un engranaje importante en el motor de la economía regional, ¿sí? Entonces, y se va a crear lo que se conoce como el famoso public market y private market, ¿sale? Y eso, aquí lo tenemos. Entonces, esta dinámica, que ya la mencionamos, eh, ¿qué es el public market? ¿Qué es el private market? ¿No? El primero es el que se encuentra tutelado bajo el cabildo, ¿no? O sea, es el ayuntamiento o el estado, ¿no? El segundo, el private market, es el que buscaba eludir la regulación de precios para generar un lucro importante en las etapas de crisis. Y Fernández afirma que fue en vísperas y a inicios del siglo XIX cuando las estructuras y estrategias destinadas a evitar la especulación de precios por parte del cabildo llegan a un punto en el cual empiezan a verse obsoletas, ¿no? Y entonces continuaban las tentativas de trasladar las ventas de maíz y otros productos a las propias casas del ayuntamiento meridiano, como parte del temor suscitado por el aumento de comercios ambulantes. Ahora, por ende, el Pósito es una institución sumamente involucrada en la dinámica socioeconómica novohispana. Obviamente, después de escuchar este panorámico recuento de esta estructura, de estos mercados internos, surge la pregunta, pues, ¿qué tiene que ver? Y ahí la tenemos en pantalla. ¿Qué tiene que ver conocer la dinámica del maíz en la estructura socioeconómica de la Nueva España con las rutas del maíz y luego en el contexto del abastecimiento del fuerte de San Antonio de Béjar? Pues como mencionamos en la introducción, nuestro estudio, al ser este corte regional, apelamos a la noción de García, en la que un estudio de dicha naturaleza tiene que contener al menos desde su perspectiva, porque hay muchas interpretaciones de la región desde otros autores, pero nosotros nos vamos a basar sobre esa, no dos líneas diarias, ¿vale? Y en este caso, cuando el maíz llega a las villas, opósitos, pues genera el trazo, ¿no? O sea, las líneas, o sea, el camino real. Todos aquellos elementos que trazan líneas integran una red que nos puede mostrar una dinámica de flujos comerciales
generados por los movimientos humanos. Toda red pues abarca forzosamente un área y todos aquellos puntos donde sus líneas se cruzan o confluyen, se establece un nodo o punto de enlace, ¿no? Y esto lo dice García en la página 21. Esto lo podemos observar pues en la figura 1, ¿sale? En donde hemos intentado mostrar esta dinámica regional a raíz de los movimientos de los arrieros, pues que hablaremos con detalle en el apartado sobre la dinámica cerealera que se va a dar entre Saltillo y Montemorelos. Entonces ahí lo pueden ver ustedes en pantalla y pues bueno, ¿no? Pueden observar que de este lado tenemos con líneas punteadas la línea o la ruta de abasto hacia el Fuerte de San Antonio de Béjar, que duró del 14 al 20 en el contexto que estamos trabajando. Tenemos la ruta de tres arrieros, Francisco de Aguirre, José Antonio y Juan de Pomuceno Valdés, y la ruta más larga que llegaba hasta el Valle de Pilón, que actualmente se llama Montemorelos, es la ruta de Pedro Nolasco, ¿no? Y tenemos simbolizados ahí los dos pósitos que existían y que pues era necesario abastecer, ¿no? Um, ¿De dónde surge esta obligación? Es decir, estos personajes que nosotros elegimos y que obviamente en la tesis se va a hablar mucho más de ellos y que todavía surgieron otros nuevos que incorporaremos, que acá no, para que ya sea un factor sorpresa en el sentido de estos arrieros ya tenían pactadas unas rutas anteriormente y tenían una serie de rutas de comercio. Entonces, ¿qué pasa cuando precisamente el 13 de enero de 1814 Arredondo hace una formal petición a todas las villas que estaban bajo su mando, es decir, a todas las provincias internas de Oriente, que era pues precisamente lo que es ahora Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y pues Texas, ¿no? Entonces, esa región, esa área, va a estar obligada, es la palabra, obligada a abastecer el fuerte, ¿no? A mantener la presencia realista en dicho lugar a través de dos rubros, monetario y en especie, ¿no? Entonces, pues bueno, si nosotros expusimos en nuestra primera sesión de este seminario, cuando nos tocó exponer, precisamente con mucho mayor detalle en qué consistió esa cuestión de, este, de la obligación que tuvieron todos los personajes, no solo los arrieros, sino todos los personajes de las villas, a abastecer y cooperar de manera económica. Una cuestión importante, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que precisamente, por ejemplo, económicamente, los vecinos de Saltillo tenían que aportar 39,359 pesos, ¿no? Para, para poder seguir manteniendo. Y no solo eran los dineros para los ejércitos que estaban en esa región, sino también para los ejércitos que estaban en España, ¿no? Entonces, es una cuestión, va a empezar a haber una serie de expoliación de manera excesiva en cuanto a esto. Ahora, nuestros arrieros van a ser también requisitados y van a ser, digamos, obligados a reportar todo su capital activo fijo. Y eso va a ser en un segundo bando que también será expuesto en la tesis. Y aquí pues no lo hablaremos también por la cuestión de que ahorita pues lo estamos trabajando. Es el segundo anuncio que va a ser precisamente por agosto y él va a decir, ¿saben qué? Pues ahora sí, todos los arrieros van a reportar capitales activos. ¿Esto qué significa? Todas las mulas que tengan en su haber. Y entonces, y es ahí donde surge la pregunta de si a estos arrieros de la región pues les afectó en sus rutas habituales. Ahora sí, tenemos que ya entrar a la cuestión de la dinámica acelerada rápidamente, porque es un mercado, un private y un public market de semillas, principalmente Saltillo. Entonces, pues obviamente desde que Saltillo existió, desde que se fundó, siempre fue el granero del norte, ¿no? Entonces, siempre abasteció con maíz y trigo a las villas mineras cercanas, porque pues efectivamente está en un lugar de una zona geográficamente rica en ríos que le permitió la siembra de semillas. Vito Alessio Robles precisamente dice que Coahuila se alimenta de dos afluentes, la línea que llega de la Sierra Mar Occidental, ahí lo pueden ver en la pantalla, y la segunda del sureste al noreste se precisa la confluencia del arroyo de Chizos en el río Bravo del norte. Y también Santos Coy dice lo mismo al decir que pues concuerda con esta descripción geográfica
que le permitió a Saltillo ser el granero del norte novohispano, ¿no? Y leo literalmente lo que dice, ¿no? El Valle de Saltillo no encierra riquezas minerales, las cuales constituían el sello lo más fuerte para que los españoles hicieran nuevas fundaciones. Sin embargo, era un terreno fértil que estaba muy bien irrigado. Y finalmente, Fray Agustín Morphy, otro personaje que también hizo una descripción y que dijo que sin duda ese terreno era aptísimo para todas las cosechas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el mapa y este está en la tesis, por eso le decías mapa uno, porque está en uno de los capítulos ya presentados de la tesis, donde observamos precisamente las primeras rutas de comercio descubiertas a través del Padrón de Mejía de la Canal, ¿sí? Que se hizo a petición, bueno, en 1604, a petición del gobernador Francisco de Urdiñola. Entonces ahí con verde nosotros vemos las primeras rutas de comercio que tenían estos primeros vecinos de Saltillo, ¿no? Entonces eran muy básicas, ¿no? Ya las pueden observar. Y bueno, otras riquezas que en el mapa nos dejan ver, como los ataques de los indios, las ofensivas de los españoles, las villas con presidio, las villas principales, la escolta de Nicolás Arriaga, eso se habla en la tesis. Y bueno, de esto destaca, ya para pasar a los arrieros concretos, que por ejemplo, pues Bernabé de las Casas tenía una cuadrilla de carretas hacia Zacatecas y Río Grande, Marcos González tenía una cuadrilla con ruta hacia la hacienda de Diego Maldonado, por ahí Lorenzo García tenía una recua de yeguas, una recua de mulas y una ruta hacia las minas de Cuencamé, ¿no? Entonces, es bien interesante ese censo de Mejía de la Canal porque pues nos reveló precisamente y pues nos da información bastante detallada para esos tiempos, ¿no? Que empezó o que se empieza a hacer los registros, ¿no? Ahora bien, otro aspecto que va a destacar para nuestros arrieros y para sus rutas es precisamente la cuestión de la feria de Saltillo. Y eso es lo que va a consolidar ese lugar precisamente a nivel comercial, flujo de mercancías y capitales, ¿no? Entonces, obviamente, este fenómeno iba a traer como un imán a la arriería o a los arrieros, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a provocar, como podemos observar en el mapa donde está Saltillo, va a generar, y todas las cuestiones del terreno y las vicisitudes del camino y todo eso, pues obviamente va a generar un costo muy elevado de los transportes, ¿no? Por eso Gutiérrez dice que precisamente desde esos lugares y otros situados en el camino hacia las provincias internas, los negocios de herrería, siempre al lado del comercio, se transportaban las mercaderías. Esta operación resultaba complicada e insegura para los propios arrieros y comerciantes y costosa para los consumidores, ¿no? Entonces, obvio, ¿qué representaba esto? Lógicamente, pues aumento de fletes, ¿no? Y del producto final, ¿no? Entonces, eso también nosotros vamos a mostrar, se está mostrando con unos cuadros y alguna cuestión de los precios por fanega, kilómetro fanega y todo esto, ¿no? Entonces, eh, vamos, Jauregui nos cita un ejemplo concreto de esta situación y cómo afectaba estos costos en los productos del parral, ¿no? Y de hecho, con frecuencia el precio de mayoreo en el parral se elevaba hasta 25%. Obviamente, pues ya mencionamos, las condiciones hacían que pues se encareciera todo esto. Otro ejemplo que también nos llamó mucho la atención es la cuestión, por ejemplo, de una ruta de transportación hecha por Joaquín del Bosque, un arriero que trabajaba para Ricardo Lobo, un manufacturero de telas de Saltillo, pero que residía en San Luis. Y él, en el inicio de su itinerario, llevó un cargamento por 491 pesos, 8 reales. Posteriormente, cuando él tenía que bajar hacia el sur, hacia Real del 14, en San Luis Potosí, luego ir a la hacienda de Bocas, hacia donde, o en lo que hoy se llama Moctezuma, y luego a Venado. Entonces, efectivamente, cuando pasó por la hacienda de Charcas, digo, cuando pasó por la administración de Charcas, se le cobraron los impuestos y el costo final de todo eso ascendió a 799 pesos y 2 reales, ¿no? Entonces, ahora sí, algunos arrieros que ya tenían algunos contratos con los ayuntamientos locales y las villas cercanas para intentar generar algunas ganancias. Y este es el caso que estos arrieros que yo estoy aquí trabajando están manifestados en una de las listas que Arredondo mandó levantar, ¿sí? Una en septiembre de 1814
se hizo de manera protocolar en Saltillo, que todos los arrieros de ese lugar se presentaron a decir cuántas mulas tenían en su capital activo fijo. Entonces, ahí están estos tres personajes, están incluidos Francisco Aguirre y Paz, José Antonio Goríbar y Juan de Pomuceno Valdés, ¿no? Y ellos, cito literal, aquí la tienen la cita, ellos empezaron a establecer un contrato entre Saltillo y Monterrey para abastecer precisamente el Pósito. Por eso al principio hablé de esa institución, para que pronto se va a ver como cuadrando, ¿no? Entonces, ellos hicieron el contrato con Monterrey y dice así literal, ¿no? Ellos dicen, ya habiéndonos franqueado el Señor en su la amplia licencia en extraer maíces para el consumo de este público, de aquí las harinas que se hayan menester en EFA, esperamos no haya en esto mutación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, de acuerdo con la fuente, para Manuel del Llano, alcalde de Monterrey, le era conveniente seguir comerciando maíz con Saltillo, ¿sí? Porque si no, porque si él cancelaba los contratos con estos personajes, pues él tenía que haber puesto los fletes de su bolsillo. Entonces, porque cuando el servicio era contratado por los ayuntamientos, y eso era muy interesante, estos absorbían el costo. Voy a leer literal la cita, ¿no? Y soportando los excesivos costos que en su acopio y transportes estaban erogados de los caudales públicos. Y obviamente, ¿qué tiene que ver esto? Pues lo hemos mencionado, los fletes eran caros, ¿no? Entonces, ya por lo que hemos mencionado en premisas anteriores. Lamentablemente, y eso hubiera sido bien interesante, la fuente no nos menciona por cuántos años o meses se contrató el servicio, sino que se puede inferir, por regular son bienios o hay veces reelecciones hasta la siguiente vez, que durante la gestión de Del Llano y Lobo Guerrero, que era precisamente el alcalde de Saltillo en aquel momento, pues quedó implícito el acuerdo, ¿no? Pero pues, como mencionamos, estos arrieros que tienen aquí en pantalla, pues nunca se imaginaron que Arredondo les exigiría, pues, abastecer una ruta más, ¿no? Entonces, es importante también que gracias a la lista de Arredondo podemos conocer cuántas mulas tenían. Por ejemplo, Francisco de Aguirre y Paz tenía 68 mulas de carga y 40 de silla. Y, y lo que le obligó Arredondo a llevar al fuerte eran 5 granos, ¿vale? De José Antonio de Goríbar no hay datos en el contrato de los fletes, lamentablemente. Entonces, sabemos que participó con 3 granos, pero no dice las mulas, lamentablemente. Pero Juan de Pomuceno Valdés, que era un próligo arriero y que tenía muchísimas rutas también del sur al norte y era también muy vasto en esto, él tenía 30 mulas de carga y 14 de silla y la obligación era cargar 3 granos, ¿no? Entonces, pues obviamente estos arrieros, y por eso nosotros pensamos que sufrieron alguna afectación y estamos en la demostración de eso, ¿en qué sentido? Es que en noviembre, o sea, ellos empezaron en septiembre los servicios, en noviembre se unieron a una instrumentación colectiva, ¿sí? Después de iniciar los cargamentos de Béjar, porque estaban quejándose de que sufrieron robos por parte de los cargamentos y en las mulas, ¿no? Entonces, pensamos o suponemos que esta queja estaba manifestando una afectación importante en el capital activo fijo de los muleteros, porque en el acuerdo notarial se expresó categóricamente que debido a dicha situación, la pobreza afectó a las familias de dichos actores sociales. Por otro lado, es muy importante la influencia de Pedro del Llano en la dinámica cerealera entre Montemorelos y Monterrey, ¿no? Del 813 al 818, porque precisamente nosotros pudimos descubrir en las cuentas del Pósito del Maíz de Monterrey, en el bienio que ya mencionamos al principio, del 18 al 19, que varios lugares circundantes a Monterrey eran los que estaban constantemente abasteciendo al Pósito. Y entonces, por ejemplo, en ese ejercicio vamos a tener 872 fanegas y 1,5 almudes de maíz, ¿no? Y obviamente vienen los fletes, cuánto se pagó por los fletes, que es una cantidad también bastante estratosférica, ¿no? Por ejemplo, se pagó 391 pesos y 7 reales por un cargamento de 1,254 fanegas que se trajeron de Guajuco. Por otro lado, 11 pesos por un cargamento de 22 fanegas provenientes de Cadereyta Jiménez. 11 pesos, 6 reales
por flete de 94 fanegas que provenían de San Pedro. Y finalmente, 36 pesos y 6 reales por un cargamento de 294 fanegas provenientes de varios lugares. Lamentablemente igual, pues no se menciona a los arrieros que estaban involucrados en la dinámica de antes de esta, en la dinámica de Monterrey, lamentablemente. Entonces, bueno, otro de los arrieros que pactaron o que ya tenía una ruta establecida precisamente desde 1813, antes de la convocatoria de Arredondo, pues fue Pedro Nolasco, ¿no? Y él, el día 6 de mayo de 1813, solicitó al gobernador Pedro del Llano, por eso lo mencionamos hace un momento, establecer una ruta de maíz entre Saltillo y Montemorelos. Digo, ajá, que el valle era el Valle de Pilón, ¿no? Y entonces, bueno, descubrimientos recientes, y este sí lo quiero exponer, va a aparecer en la tesis, pero este mapa que tienen en pantalla sobre sus rutas y la de los arrieros anteriores va a aparecer también, pero yo lo quise exponer acá. Podemos ver, por ejemplo, que este personaje se dedicó a la transportación de piloncillo y pieles entre Cadereyta y Saltillo y Montemorelos. Pero obviamente, pues él inicia su carrera introduciendo mercaderías a Saltillo provenientes de San Miguel el Grande, ¿no? Y por ejemplo, hasta él el 23 de agosto de 1807 pagó la cantidad de 43 pesos y un real por los efectos que comerció en la villa, ¿no? Entonces, es muy interesante. Se alió con otro arriero que se llamaba Toribio de Alcalá, que también estaba en la lista, quienes introdujeron mercancías provenientes de Veracruz, ¿no? Y por las cuales se pagaron de alcabala 295 pesos y 4 reales, ¿no? Los flujos de mercancías de este personaje pues continuaron hasta el año de 1811, no se registra actividad en el 12, ya después en el 13 volvemos a encontrarlo pagando alcabalas por piloncillo de Cadereyta Saltillo y también por lana que provenía precisamente de Monterrey, ¿no? Eh, 2 meses más tarde, por ejemplo, introdujo a Saltillo Greta, ¿no? Que la Greta son unos frenos que se le ponen a los caballos, entonces es la Greta, ¿no? Entonces también introdujo materiales. Y entonces, pues, vemos que también fue un personaje involucrado y ahí podemos observar las líneas punteadas, son las rutas que tenía habitualmente y la que está con rojo es la nueva ruta abeja. Pueden observar que está muy disparatada, o sea, está hacia lo lejos, ¿no? Un personaje que es sumamente importante y que también se va a analizar es Mauricio Alcocer. Ya lo habíamos mencionado, pero pues bueno, este personaje que ya habíamos dicho que era el ideólogo de instalar un pósito de Saltillo para establecer un public y un private market ahí, o una dinámica regional, ¿no? De esto, pues era el dueño precisamente de esta hacienda, que pues se apoderó, ¿verdad? De la misma en 1799. Él era un vecino de Real del 14, o sea, era de San Luis Potosí, y pues bueno, ¿no? Tuvo ahí una situación. Como lo dijimos, en 1801, Mauricio Alcocer propuso la creación del pósito en la villa y pues de igual manera, él establece un argumento. Ven que tenemos el argumento de Carrillo. Bueno, ahora vamos a tener el argumento de Alcocer. Lo voy a leer literal. Bueno, no es todo, nada más es como una premisa importante, ¿no? Para la felicidad de los lugares, estableciendo pósitos, alhóndigas o casas públicas en donde se expendiesen las semillas para subsistencia de ellos, para vender, tirándoles el precio a que ofrecen darlo al público, graduando por su antigüedad el privilegio de la venta, ¿no? Entonces, ese es un argumento, digamos, de la conveniencia social de esta institución y otro fue ya, pues digamos, coercitivo, decir, bueno, y es que las ordenanzas reales dicen que debe haber, ¿no? Entonces, bueno, hay dos argumentos, hay como que ahí muy interesantes, es una carta muy larga, pero bueno, ¿no? Es una cuestión. Ahora, como vimos, la hacienda de Santa María se intentó configurar en un mercado muy, muy interior, muy privado ahí en Saltillo, ¿no? Entonces, pero pues Mauricio Alcocer, por lo que hemos descubierto en las fuentes, no se dedicaba él a sembrarlo, o si lo sembraba era en una cantidad muy, muy pequeña, porque precisamente en 1813 Alcocer le va a pedir precisamente a Pedro del Llano, perdón, que pueda abastecer su hacienda con los granos que vienen de Montemorelos.
Entonces, él dice, bueno, en la fuente dice que Alcocer había aportado 500 cargas de harina, las cuales pues 53 estaban en el Valle de San Pedro, o sea, el actual San Pedro Garza, ¿no? Y pues inferimos hipotéticamente que, y es hipotéticamente, lo estamos demostrando o estamos refutando esta hipótesis, que Alcocer abasteció el Pocito de Saltillo revendiendo semillas extraídas desde el Nuevo Reino de León. Está en incógnita, ¿no? Por otro lado, pues como lo vimos en las cuentas del Pósito, tenemos que hacia el año de 1817, la Hacienda de Santa María va a tener una presencia bastante fuerte, ¿verdad?, en dicha institución. Y evidentemente la dinámica comercial era controlada absoluta y totalmente por la Hacienda de Alcocer, ¿no? Por ejemplo, el 16 de julio de 1817 ingresaron 76 fanegas y 3 almudes de maíz a dicho lugar, ¿no? Al siguiente día ingresaron 65 fanegas y ahí sí menciona qué arrieros son los que hacían los encargos, hacían las transportaciones, quiénes eran los que hacían estas líneas, nodos y áreas, ¿no? 65 fanegas por medio del arriero Miguel Rodríguez. El 5 de agosto, el arriero José María de Mora entregó 31 fanegas de maíz y 10 y medio almudes. El 11 de agosto se entregaron por medio de Francisco de Osuna, cargador de Francisco de Aguirre, 57 fanegas y 4 almudes de maíz. El 16 de agosto, los mismos personajes entregaron 57 fanegas y 4 almudes. Entonces, las compras que hizo el ayuntamiento al coser fueron de 1,000 pesos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con el expediente, pues la Hacienda de Santa María aportó, haciendo toda la suma de estas cantidades, 399 fanegas y 9 y medio almudes de maíz únicamente durante el año 1817. Cuando Arredondo solicitó las rutas hacia Béjar, pues obviamente el que encabezó la lista, pues era Mauricio Alcocer. Y es muy interesante que él colaboró con 200 mulas de carga y 70 de silla. Y también nosotros inferimos que él fue uno de los mayormente afectados por los robos durante los trayectos de Saltillo a Béjar, dado que precisamente él fue uno de los firmantes principales del protocolo, ¿no?, que se estableció entre el ayuntamiento y el colectivo de arrieros para generar un mecanismo ahí medio oscuro de indemnizaciones que aún no queda claro y reanudar este servicio hacia Béjar, ¿no? Entonces, pues lamentablemente se ignora la cantidad de mulas que perdió el hacendado potosino, eso no está en ninguno de los protocolos, pero se infiere que sí fue bastante afectado porque, por ejemplo, el 16 de noviembre de 1820, su hijo, José Ignacio de Alcocer, o sea, el primogénito, él solicitó al ayuntamiento que le cobrara la multa porque ya no tenía tajos de mulas disponibles para cumplir con el abasto solicitado para Béjar, ¿no? Aquí, como es una petición de una sola hoja y ya conocemos que las fuentes históricas, pues a veces son muy obscuras. Nosotros tenemos dos ideas sobre eso, o que no tenían de veras porque las perdieron, o que no tenían porque estaban ocupadas haciendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso también está dentro de lo que estamos trabajando. Haciendo cuentas de todas las mulas de Alcocer a precio del ayuntamiento en 1814, la cantidad de capital activo fijo del potosino ascendió a 7,450 pesos, ¿no? Aparte de que también a él ya lo habían expoliado de maneras bastante, pues bestiales, podemos usar la palabra, porque él, por ejemplo, aportó la cantidad de 29,644 pesos y 8 reales únicamente de 1814 a 1815. Entonces, pues, para mantener a los soldados en Béjar, ¿no? Y eso fue entre Nemesio Salcedo y luego Joaquín de Arredondo, su sucesor, ¿no? Entonces, con estas cifras, fíjense, nada más, se piensa que Mauricio perdió la cantidad de 37,094 pesos y 8 reales solo en un periodo de 1813 a 1815, lo cual son cantidades pues sumamente estratosféricas, o sea, pero pues bueno, yo concuerdo acá y con la tesis de Carlos Marichal, y lo voy a citar literal, porque a nosotros nos parecería muy impresionante toda la pérdida de esos capitales. Y es ahí donde surge la pregunta. Marichal tiene una cita textual que puede ser ad hoc a esto, y dice lo siguiente.
la vasta mayoría de los grandes comerciantes, mineros y hacendados del virreinato demostraron estar profundamente identificados con el régimen colonial, con el orden social jerárquico y corporativo al que pertenecían. Esto quiere decir que pues por eso pues ellos aportaron de manera gozosa todas estas capitales. Ya para cerrar, agradeciendo su tiempo, precisamente durante este pequeño tiempo hemos compartido la idea de que los arrieros que tenían rutas de maíz previas a la solicitud de Arredondo en 1814, pues fueron o no afectados de alguna manera. Entonces, para lograr lo anterior, pues tuvimos que revisar esta dinámica del maíz dentro de la sociedad novohispana y pues nos interesó mucho ver cómo los precios fluctuaron y también por ahí introducimos la idea de que si los fletes tuvieron que ver con esta elevación del precio de estos productos. Es importante entender esta cuestión de la solicitud de arredondo porque pues los arrieros fueron los que obligados también a hacer esta cuestión de transportación, ¿no? Gracias a todo esto, pues nosotros pudimos trazar las rutas, las pudieron observar, pues obviamente una ruta particular acá de un arriero, estas primeras rutas que aunque no tienen que ver, pero estas sí, estas son las rutas que se mantuvieron durante el periodo, ¿sí? Y pues bueno, ¿no? Entonces se trazaron las rutas y logramos, pues, o intentamos mostrar y esperamos que se haya sido el trinomio líneas, nodos, áreas, que nosotros lo traducimos en hacendado, arriero, pósito, ¿no? Y bueno, pues también es interesante ver que dentro de la oscuridad de las fuentes, pues no se pudo localizar de manera clara, distinta y precisa, como diría el buen Descartes, las cargas de los dichos personajes, o sea, nunca encontramos qué les llevaron, ¿no? Sabemos la cantidad en precio, ya lo dijimos en algunos casos, ¿no? 2 granos, 6 granos, 10 granos, 15 granos, pero no, las mercancías como tal, a diferencia de la dinámica que se tiene en la cuestión de las alcabalas, que ahí sí dice que llevaban y que no llevaban, ¿no? Entonces, pues pensamos nosotros y seguimos manteniendo y sosteniendo que a raíz de la instrumentación protocolar que hicieron estos personajes en noviembre de 1814, ellos fueron afectados. Ellos lo manifiestan y aquí es donde lo voy a leer literal. Esa es la evidencia de la cual yo me sostengo. Dice, para que sea menos sensible y no llegue el caso de quedar, como ha sucedido hasta ahora, algunas familias arruinadas y sin recurso para mantenerse, ¿no? Entonces, es cierto que Alcocer pidió que obligatoriamente los alcaldes registraran las mulas totales de los arrieros. Entonces, por eso se piensa que pues, al perder la mayor parte del capital activo, al pasar por cierta región que ya la tenemos también identificada, que estará escrito en la tesis, pues ahí les daban baje, ¿no? Con las mulas, ¿no? Y con las mercancías, o sea, era pérdida doble, ¿no? O sea, tenían que pagar lo que llevaban y aparte las mulas que ellos perdían, ¿no? Entonces, pues pensamos, ya para cerrar, que al final de cuentas los arrieros involucrados pues sufrieron afectaciones mayores y muy fuertes, sí, cierto, pero solo en 1814, ¿no? Durante el preciso momento donde empiezan los fletes, porque realmente fue un año y medio, fue del 14 al 15, ¿no? 15 por noviembre también por casi por diciembre, ¿no? Y pues pensamos que a lo mejor también este flujo nuevo de mercancías hacia Texas les sirvieron como un eje dinamizador de la economía, ¿no? Pero surge otro argumento contrario que también estamos considerando, y es que al final de cuentas Marichal también dice que todo el virreinato se encontraba en bancarrota. Entonces, cuando Arredondo dice el 2 de abril de 1818, hace una orden de pago a los arrieros, está en Presidencia Municipal de Saltillo, sí, dice páguenles, ¿no? Y páguenles a los que hicieron fletes y a los que se les van a devolver las mulas. Pero bueno, yo cierro esto con, si no hay dinero, pues ¿cómo les pagaron? ¿No? Entonces, pregunta pues que seguimos investigando. Agradecemos mucho su presencia, su paciencia y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Si puedes dejar de compartir, pasamos por favor a la sesión de preguntas y comentarios. Pueden encender sus cámaras, por favor. Ya saben que tenemos que tomar fotito. Les voy a pedir que enciendan las cámaras y teníamos ya por ahí alguna manita levantada y alguien se arrepintió. Dudas, preguntas,
comentarios. Escuchamos, por favor. Nadie, de veras, no puedo creerles. Vamos a dejar así al compañero. Dolores, por favor, te escuchamos, gracias. Gracias, Carlos. Me encantó tu presentación. Es interesante, de verdad es un buen trabajo. Sin embargo, bueno, coincido con muchas cosas contigo, básicamente porque en un momento comenté por experiencia de mi abuelo, que fue, como yo le decía, arriero, ¿no? Luego, esa es una cosa que sí coincido contigo. Lo que sí también es interesante, a juicio, es que sus rutas eran a veces cambiadas justamente para evitar impuestos, ¿no? Por ejemplo, acá en Veracruz, por los dos caminos reales, no, pues lo más corto es de Veracruz, llego a tal. Sin embargo, hacían desviaciones en otras poblaciones que no tenían que ver con ninguno de los caminos reales y hacían un tránsito y posterior llegaban a los caminos reales nuevamente, pero ya sin pagar impuestos, ¿no? Esa es otra cosa interesante que uno debe analizar. Y también me llama la atención, bueno, los periodos, lógicamente lo entiendo, que es del siglo XIX. Sin embargo, ¿qué tantas? Porque eso pasó en Veracruz, no sé, en las regiones que tú estás trabajando, porque acá cuando se inicia el trabajo de los arrieros, ¿sí? Básicamente se empiezan a crear las ventas. Y como a partir de las ventas se empiezan a crear los poblados. Esa es otra. Y realmente lo que no pude ver allí en la presentación, o quizá porque llegué tarde, digo, porque fueron 7 minutos porque hay otras cosas que hacer. Mm, no declaraban en este caso los arrieros, nunca declaraban la totalidad de mulas que tenían, justamente también por el pago de tributos, ¿no? Y sí, realmente estaban muy marcadas las rutas, en este caso, mi abuelo con su hermano, por decirte un ejemplo, ¿no? La ruta Veracruz, México, ellos decidieron así de siempre. Yo voy a trabajar de Veracruz, decía uno, a los límites con Puebla. Y ya el otro hermano de Puebla a México. Y otra cosa que también me llamó la atención, ¿cuándo y cómo se dan las ferias? En este caso que mencionaste, que creo que fueron las ferias de Saltillo, porque con base en los escasos conocimientos que tengo, las principales ferias que se dieron fue las de Jalapa y las de Acapulco, y fue resultado de las reformas borbónicas, que eso es lo más interesante, ¿no? Yo creo que por ahí habría que analizar si era una feria o realmente era una venta, donde se reunía la gente, los arrieros que vendían, intercambiaban, hacían trueques, vendían, etcétera, ¿no? Entonces, porque al menos por lo poco que conozco, yo solamente he encontrado que las dos principales ferias resultantes de las reformas, como ya dije, fueron las de Jalapa y las de Acapulco, y que duraron muy poco, por cierto. Eso es todo, perdón. No, Y te reitero las felicitaciones, Carlos. Me encantó tu muchas gracias. trabajo. Muchas gracias. Bien. Am, bueno, vamos a hacer una réplica en cuanto, porque es muy amplio lo que nos retroalimenta. Muchas gracias. Am, Aquí la idea, o sea, las rutas nosotros mostramos, o sea, intentamos mostrar y está registrado en documentos legales de los ayuntamientos que las rutas debían ser así. O sea, los arrieros pactaban las rutas con los ayuntamientos, o sea, con los alcaldes de primero y segundo voto, y la tenían que cumplir, ¿no? Era parte de este acuerdo. Por eso yo mencioné en una parte la cuestión del private y el public market. O sea, que se Claro. establecía este mercado interno para evitar los abusos del mercado privado, o sea, de aquellos que revendían Ujú. las semillas,
a un precio brutal. Entonces, nosotros no vimos, bueno, vimos algunas rutas particulares y en las que yo encontré, al menos de estos casos particulares, eran, algunos casos sí eran, como dice, personales. Ellos traían su propia carga, la declaraban Claro. en la aduana de Saltillo y otros casos eran contratos con hacendados y con otros comerciantes, ¿no? Porque así era como funcionaba. El caso más exquisito es el de Manuel Carrillo, que él Ujú. sí pues tenía una, no mostré el mapa porque ese va, es mucho trabajo y se va a incluir en la tesis. Entonces, yo estoy partiendo de rutas obligadas, ¿no? Y de algunas rutas particulares, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo esas rutas en esa dinámica línea nodos diarias fueron afectadas cuando Arredondo dijo de manera impositiva: ahora mismo me van a traer todos los víveres y dineros al fuerte de San Antonio de Texas para asegurar la presencia realista. Y les dice así, para que ustedes sigan siendo protegidos contra los ataques de los rebeldes, ¿no? Entonces, Ah, por eso yo puse el mapa con línea roja, porque si se dan cuenta están muy disparatadas. Ellos van precisamente hacia una región Saltillo, Cadereyta, más hacia el sur, y luego tienen que ir hacia el norte. Entonces, eso es muy interesante porque cuesta. Y eso, o sea, cuesta tanto alimentación de animales, pagarle a los que van ahí arreando las mulas. O sea, es toda una infraestructura que va a afectar claro. económicamente. Y por lo que vimos, les pagó miserias. O sea, por ejemplo, llevar 10 granos, cuando estamos hablando casi de, no me acuerdo, pero creo que es como 900 kilómetros de Saltillo a Texas caminando, porque así se tiene que hacer la medición en cuanto a cómo transportaban. Y luego que el precio por fanega, y aquí voy a revelar un dato que va a venir en la tesis, estaba en esos tiempos oscilando entre 4 a 9 reales por fanega Ujú. kilómetro. Entonces, es poco. Entonces, nosotros queremos ver, porque regresando al argumento, ellos manifestaron en un protocolo legal que estaban afectados por los robos. Segundo, la cuestión de la manifestación de las mulas. Pues ahí sí, en este caso, puede ser que haya existido algunas trampas, pero Arredondo se encargó de ponerlo en un bando y inclusive hubo ahí, tuvo que haber intervención legal por parte del ejército y por parte de las entidades estatales locales como los ayuntamientos, de que tenían que manifestar las mulas totales, porque estaban precisamente haciendo trampa. Antes de 1814, por ejemplo, Antonio Cordero, que era el comandante de dicho fuerte, exigía algunos servicios de las mulas, pero hacían eso, como usted dice, pues, solo voy a mandar 2 mulas porque eso es lo que tengo, no tengo más, ¿no? Y es lo que tengo, y ahora sí que se amuelan, ¿no? Y entonces cuando Arredondo descubre esta trampa, les dice, a ver, como ya me di cuenta de la negligencia de los pobladores, de los arrieros, ahora mismo mando este bando, y es el artículo 7 de ese bando, en que tienen que manifestar todo el capital, todo, no pueden evitarlo. Dice, y si yo descubro que está escondido, van a tener multa de, no me acuerdo, creo que 10 pesos por mula que esté por ahí escondida, ¿no? Inclusive aparte va a haber multa si no llevan el cargamento por mula, o sea, va a haber una penalización económica. Entonces, sí entiendo que pudieron haber usado mañas y las hubo. Por ejemplo, en Monclova había un arriero, y no lo voy a mencionar, Ujú. que dijo, ya no puedo poner mulas porque me las expropió mi suegro porque le debía 100 pesos. Entonces, a lo mejor esa era una manera de hacer trampa para decir, ¿saben qué? Pues ya no las tengo porque me las quitaron, ¿no? Porque también hubo ahí un cobro, ¿no? De embargo, ¿no? Entonces, eso es lo que podría ser. La Feria de Saltillo sí es real y está demostrada tanto documentalmente como por dos grandes Ok. autores, como Vito Alessio Robes, que es un gigante, un titán de Saltillo, es uno de los mayores estudiosos de Saltillo, por Santos Coy, otra titán de la historiografía de Saltillo. Entonces sí está demostrado, inclusive hay expedientes que hablan, y la feria de Saltillo se va a poner, y hay expedientes que hablan de cómo va a llegar mercancía para poner la feria de Saltillo, porque era el lugar, bueno, ahí también es una de las teorías económicas, era una ciudad Año de centro, la feria. era una ciudad centro económicamente hablando de la región. Entonces, pues por eso, obviamente, Saltillo era muy importante, ¿no? Era muy, muy, muy importante. Espero, si se me pasó alguna, me la recuerdo y yo con gusto Ah, trato de sí, ¿no? sí, sí, mira, también te comentaba, te preguntaba
sí, realmente por los años que tú hablas, perdón, que es el 13 al 20, ¿Es correcto? y, ajá, pues porque la historia del arriero, es bastante añeja, llamémosla así, ¿no? Entonces yo creo que, la pregunta era, antes de, se empezaron a hacer los caminos, ¿sí? Y si se conformaron las ventas, ¿no? ¿No me entiendes? No. La cuestión de las ventas, o sea, bueno, yo intenté mostrar un mapa que tenía las primeras rutas, pero sí, a lo mejor sería interesante que desarrollara un poquito más a qué se refiere con la cuestión de las ventas, para que Ok, ahí voy. Es que ya van dos intentemos. personas. ¿Lo puedo comentar, América? Gracias. Carlos, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Veracruz, por ejemplo, por los dos caminos reales, tanto por el de Veracruz, Orizaba, como el de Jalapa, México, se empezaron a crear las mentadas rutas de comercio desde muy temprano, ¿no? Entonces, lógicamente, decían, ese lugar es grato, ¿no? Climatológicamente hablando, terreno, etcétera. Aquí vamos a crear una venta. ¿Qué significa? Que era un espacio donde el arriero y los otros comerciantes y los propios municipios en esa, bueno, que no eran municipios en esa época, perdón, Ujú. entonces se concentraban allí y entonces ahí hacían los cambios, los trueques, las ventas, etcétera. Y como posterior, ¿sí? En esos lugares donde se establecieron las ventas, ¿sí? Ya me entendiste que es una venta, ¿no? Es correcto, sí, muy bien, bien. Bueno, y cómo a partir de esa venta se empiezan a crear los poblados. Ah, claro, Entonces, si tú te das cuenta donde está una venta, muy cerca, relativamente, está posterior la iglesia, está el parque, lo clásico, ¿no? Ajá. claro. Entonces, yo creo que sí sería interesante ver cómo se dio, en este caso, el proceso de creación de poblados, porque estoy recordando también que en esa región, o toda esa región que tú manejas, bueno, no toda, pero sí, casi toda, estaba llena de presidios por el camino real de tierra adentro, ¿no? En este caso estoy hablando del Camino Real de la Plata. Y justamente por eso se crearon los presidios. Y realmente el presidio, no sé si me entienden, no era una prisión, simplemente era una, si me entienden, lo de un presidio, ¿verdad? Y sí, eso de hecho está trabajado en un capítulo de mi tesis y la necesidad de Ah, instalarlos perfecto. en esta dinámica que llama precisamente Navarro en la Ruta de la Ajá, Plata. La configuración, ajá, ya la entendí, la configuración de las villas del norte de la región que estamos trabajando, ujú, específicamente Saltillo, no se configuró como una venta, se configuró primero porque Alberto del Canto estableció el lugar como, pues, como un paso precisamente hacia el norte y estaban tratando de ajá, buscar minas ahí, porque de hecho las encontraron claro, por Monclova y por estas áreas. O sea, ellos iban con las ideas mineras, no para vender. así es. Pero cuando ellos descubren que el lugar es fértil para sembrar, entonces lo que hicieron más bien fue establecer haciendas o estancias de labor, que son las primeras Ujú, mercedes que concede precisamente, se le da permiso a Alberto del Canto a conceder a los primeros vecinos, que curiosamente están en el censo de la Canal. Y entonces ellos dijeron, ok, no es una venta en el sentido como lo mencionó usted, pero sí vamos a ser abastecedores, vamos a ser un granero como para toda la región, las villas mineras, como Zacatecas, como precisamente Mapim y todas esas áreas, hacia el lado de Chihuahua y hacia el norte. Texas todavía no existía como tal, así como una pequeña villa. Era un presidio precisamente porque, y la idea de ponerlos era más bien esa guarnición militar para evitar los así ataques es. de los indios, para evitar los ataques de otros españoles y que fueran, digamos, protectores de estas rutas que empezaban a formarse, tanto de pasajeros como de mercancías, pero principalmente los granos. Por eso nosotros circundamos alrededor de los granos, porque Saltillo así fue, ¿no? Y eso lo dice Morphy, lo dice Vito Alessio Robes, lo dice Santos Coy, y lo dicen todos los Navarro, lo dicen todos los autores que son unos titanes
como dicen, estamos parados en los hombros de gigantes en estos grandes personajes. Espero haber resuelto la incógnita. Sí, y qué bueno, perdón, gracias Carlos por tu excelente explicación. Qué bueno que abordas lo de los presidios, el papel que jugaron, pero también es importante ver por qué, independientemente del Camino Real de la Plata, que era básicamente el interés de esa zona, cómo se estaba gestando o cómo se manifestó el ya iniciado movimiento independentista en el 1808, porque estás hablando del 13 al 20. Entonces yo creo que por ahí hay una cosa y un apartado que sí deberías abordar, si afecta o no afecta el movimiento independentista que inició en el 8, en el periodo que tú trabajas, porque sí sería relevante, ¿no? Porque sí muchos realistas, al final de las 500, se convierten en insurgentes y viceversa, ¿no? Dependiendo de la condición, porque eso está más que claro. Muchas gracias. Ya está en la tesis. Ya está. Muchas gracias. Sí, Gracias. sí, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Dolores. Marta Monzón, por favor. Hola, pues primero muchas felicidades por tu trabajo. Me parece muy completo y bueno, pues si nos estás guardando sorpresas para la tesis, tendremos que leer la tesis cuando ya estés titulado. Muchas felicidades. Yo solo te quería hacer una pregunta técnica. ¿Has encontrado en los documentos la manera de mencionar a los caminos? ¿Has encontrado la palabra ramal? Sí, en algún punto yo lo he encontrado nada más como la referencia al camino que se une directamente con el Camino Real de Tierra Adentro, con el ramal, con el acceso principal al norte, y tengo un poco de dudas si todos estos caminos que se van abriendo posteriormente, y bueno, yo entiendo que ya estás después de, en otro periodo, pero si has encontrado la palabra ramal para mencionar a un camino secundario o solo para los que se unen directamente con el camino real. Esa sería mi duda, no de tu trabajo, sino de si lo has encontrado en los documentos mencionados. Ok, muchas gracias. Pues lamentablemente no. Como son, al menos las fuentes que estamos trabajando, son más en el sentido económico, si lo pudieron Sí. observar. Entonces no hemos encontrado, nos gustaría. De hecho, nosotros y ahí viene un poquito relacionado, para reconstruir estas rutas hemos recurrido a algunos mapas de la época novohispana donde se muestran los caminos reales. Pero sí, no lo dice, ¿eh? No lo dice, no lo dicen. No me he topado hasta ahora con algo así de sorpresivo. Entonces, pues ahí sí no, lamentablemente no podría comentarle porque no lo he visto. No te lo agradezco, es que yo tengo esa duda y entre más voces escuche, será mejor para mí. Te lo agradezco y felicidades nuevamente. Gracias, gracias. Gracias, Marta. Dolores, otra vez, por favor. Gracias, América. Gracias, Carlos. Por el comentario que hizo la compañera, tengo entendido, y reitero, por mis escasos conocimientos, se empezaron a llamar ramales exclusivamente cuando se empezó la construcción del ferrocarril, y que fue en los años 40. Bueno, fue en el 37 del siglo XIX. Ahí sí hubo ramales, los otros eran, ¿cómo te diré? Senderos, pero no se les llamaban ramales. Eso era todo, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario para Carlos? No. Yo tengo una preguntita. Kimberly, te escuchamos con un... Voy, lo siento. Ya no se oye eco, ¿verdad? Listo, ya. No. Tienes que prender tu voz. ¿Ahí está? Sí. Sí. Perfecto, gracias. Carlos, bueno, me uno a las felicitaciones. La verdad es que sí hay cosas bien interesantes en lo que nos presentaste. Fíjate que me queda una duda
con respecto a cuando te refieres a las mulas o a la posesión de mulas como capitales activos fijos, yo Claro. he encontrado, y obviamente te pregunto porque no me termina de quedar claro, he encontrado que las mulas, por ejemplo, pagan impuestos, el cobro por el impuesto de mula es por mula cargada, es decir, por la circulación, ¿no? De la mula y la carga que lleva en las rutas de comercio. Pero ¿qué pasa con este asunto de que, o sea, tú encuentras que entonces están cobrando impuesto por la posesión de mulas? Sí, Ok, no. En este caso, las mulas que yo menciono, que estaba en el capital activo fijo, lo que dijo Arredondo fue que debían registrar cuántas tenían. O sea, cuando hay un capital activo fijo es, por ejemplo, si yo soy taxista, tengo 3 taxis y son míos para llevarlos, para hacerlos el trabajo, o si tengo 5 autobuses, o sea, lo que yo utilizo para trabajar, para llevar a cabo la labor. Entonces, él les dijo que tenían que registrar todas las mulas que había en su haber, o sea, en el capital activo fijo. No lo dice con esa palabra, nosotros tenemos que usar la teoría económica porque es una tesis en sentido económico, pero lo que destaca es que las registran con 2 clasificaciones, mulas de carga y mulas de silla, ¿sale? Ajá. Y al menos nosotros no hemos encontrado que les cobren impuestos por esa razón. Más bien lo que estamos intentando mostrar es que Arredondo los obligó a llevar cargas y les dijo, tú, a ver, al coser vas a llevar 10 granos de cargas al fuerte. No importa. Y aparte, de hecho, Arredondo, y eso también es una situación, tuvo muchos problemas con la Caja Real de Saltillo y con la aduana porque él no pagaba impuestos. Entonces, efectivamente, cuando pasaban por la aduana, pues como son cargas del gobierno, pasen. Entonces será sí, pero en las rutas particulares, digamos, les cobran por cuánta carga introdujeron, no por mula. Por ejemplo, si dice, introdujeron 5 barriles de vino y el vino costaba 700 pesos, bueno, la alcabala va a ser de 7 pesos, 5 reales, ¿no? Eso es lo que yo observé, más no les cobran ahorita por mula. Cuando yo me referí a un cobro por mula, fue una multa que dijo Arredondo, a ver, si ustedes siguen con esa actitud, porque les dice actitud hasta antipatriótica y les dice que casi son rebeldes, que casi estaban del lado de los insurgentes, le dice, si yo encuentro otra situación de esa y me dicen no voy a llevar la carga, entonces, si Mauricio Alcocer, que tenía las 70 mulas, no me llevó la carga, le voy a cobrar 10 pesos por cada mula. Entonces, él tendré que pagar 700 pesos de multa, nada más por no hacer el encargo. A eso es a lo que nosotros nos referimos, a los castigos pecuniarios por no cumplir con una orden del gobierno directa, en ese contexto particular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo podría comentarle que encontramos. Sí existe el pago, de hecho, existe, y he visto en algunas fuentes en Saltillo, que se paga precisamente la alcabala, pero es cuando se compran las cosas. Por ejemplo, Manuel Carrillo compró 5 mulas a Pedro del Llano y dicen, y paga de alcabala tanto por el impuesto de la mula, pero eso es todo. Por la Exacto. transacción, digamos. Por la transacción comercial de comprar un bien, un producto. Y Ujú. es que, y está interesante porque yo, obviamente refiriéndome específicamente a la época colonial, pegadita a lo que tú estás haciendo, finalmente hablamos de procesos, ¿no? No es que porque nos independizamos cambiamos inmediatamente de contexto, pero lo que yo veo es que para mantenimiento de los caminos reales te cobran por mula cargada. O sea, no importa que lleven y no importa que tú tengas que pagar alcabala por el tipo de mercancía que llevan, que generalmente, bueno, ese es otro cobro. Este es específicamente por el uso de la carretera, es el peaje, ¿no? Por decirlo de Los alguna peajes, sí. manera. Esa es una. Y la otra es que me llama la atención y está un poquito vinculado con el comentario que te hacían al principio, porque me hace pensar en el caso de la fundación de El Carrizal y además como me pasa seguido cuando escucho como tus ponencias, encuentro cosas que hablan directamente con lo que estamos haciendo David y yo. Entonces, por ejemplo, con la fundación de la ciudad del Carrizal, hoy Villa Ahumada, Chihuahua, pues
al momento de que querían trasladar a los habitantes de Paso del Norte con sus cosas y aparte también con lo que les habían prometido para ir a fundar el Carrizal, que era pues maíz y las fanegas de maíz y de trigo y los animales, etcétera. El problema es que no pueden hacer la fundación, digamos, como en una sola emisión, porque faltan mulas. No hay suficientes mulas en Paso del Norte para trasladar todo lo que le prometieron a las 50 familias que van a fundar el Carrizal, ¿no? Y dicen, y fulanito tiene tantas mulas, y sutanito tiene tantas mulas. Yo asumo que alguno será indígena porque es solamente el nombre, Juan, Pedro, qué sé yo, no hay apellido. Algunos te dicen, no, pues fulanito tiene, no sé, 84 mulas, y el total son como 280 y algo que se juntan de toda la ciudad de Paso, bueno, sí, ciudad Villa, de Paso del Norte, ¿no? Pero o población pues de Paso del Norte para poder ayudarles con el traslado y la fundación del Carrizal. Pero no encuentro, por ejemplo, que haya un cobro específico por tener, por la posesión del animal. Sí, claro, no. Sí he Entonces, por ahí visto. si lo encuentras, no seas gacho, Ah, Mechi. claro, se los paso. Pero obviamente sería en Saltillo, Monterrey Sí, y, sí, o sea, el cobro por tener mula, o sea, como ahora la tenencia de los carros, ¿no? por decirlo de alguna Que tienes manera, que sí. pagar al año, exacto, ¿no? Ya, tienes que pagar al año una cantidad, ok. Eso es interesante, ¿no? Y eso es una muy buena cosa, la voy a buscar ahorita cuando llegue a trabajar los fondos esta próxima semana. Lo voy a buscar porque la verdad es interesante, aunque a lo mejor no influye en nuestra variable dependiente pendiente del trabajo. Ya si le encuentro algunos en Saltillo, Monterrey, y Coahuila, pues yo con gusto le mando las referencias y pues para que tengan ahí unas fuentes que consultar sobre eso, con mucho gusto. Sí, gracias. Sí, sí, Esperanza de sí. pronto también tiene cosas así de, no, yo he visto que nos, si lo Ajá. encuentras, me platica. Ok, perfecto. No, muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, claro, con América gusto. ni se diga, ando siempre buscando sus artículos por acá y por allá porque luego tiene buenos chismes. Gracias, Kimberly. Dolores, otra vez. Va a decir, Carlos, ya me cansé. No es cierto, Carlos, ese es un buen plan. Son dos cosas interesantes por lo que comentó Kimberly. ¿Cómo variaba, digamos, o si variaba el costo de la alcabala? Porque tengo entendido que había diferentes costos de alcalaba dependiendo de la época del año, por un lado, y por otro lado, de dónde provenías. Porque yo podría haber sido, se me ocurre pensar, sido arriero, pero tenía que rentar la mula, ¿no? Entonces ahí era un costo menor o un costo mayor. O sea, si se diferencian en tu trabajo los diferentes tipos de alcabal, ya sean los oficiales o a través de arrendamiento, etcétera, por un lado, y la variación que había. Esa es una, ¿no? Creo que sí es interesante remarcar eso porque, bueno, las alcabalas fueron relevantes en esa época. Y la otra, por lo que veo que mencionas de los pagos que se les requerían, mencionas hay costos y demás, de tanto por tanto, mencionas pesos reales, etcétera, y mi pregunta es, ¿pagaban porque bueno, yo lo encontré en documentos de 19 y dice, es que se pagaban 100 pesos o 1000 pesos o 13,000 pesos en oro mexicano o en oro extranjero? Eso es muy importante porque sí impactaba en la calidad también, digamos, del tipo de moneda que se manejaba, ¿no? Entonces yo creo que por allí, por eso en muchas ocasiones en las ventas se hacían mucho trueque, justamente porque no toda la gente tenía el acceso a tener el oro mexicano o el oro extranjero en particular, ¿no? Específicamente cuando se llegaron las ferias en Jalapa y posterior en Acapulco, quizá después las de Saltillo, las de Jalapa fueron en el siglo XVIII, igual que las de Acapulco. Entonces, ahí tenían que pagar en el puerto de Veracruz, tenían que pagar, etcétera, tenían que pasar por la venta tal, y etcétera. Entonces, tenían que pasar varias cosas y tenían que pagar hasta el costo del espacio donde iban a poner su venta. Entonces allí sí es interesante saber, porque los mismos documentos, al menos por lo que me toca Veracruz, no sé allá, sí manejan si se pagaba en oro, así le dicen ellos, en los documentos antiguos,
le dice, bueno, de época, le dice oro mexicano, oro extranjero. Dije, ah, caray, entonces me puse a leer y es en función de la calidad del metal, en este caso, ¿no? O en otras ocasiones también encontraban que era oro macizo. Podría referirse a lo que es, ¿cómo le llaman? ¿Los qué? Las placas de oro, qué sé yo, ¿no? Porque sean tanto en oro macizo o tanto tal por tanto tal. Entonces yo creo que sí es interesante también incluir por allí, no solamente mencionar los costos, sino si era en tantos pesos mexicanos, tantos pesos, pero en qué tipo de pago sería, ¿no? Porque cuando es por mercancía no tenemos problema, pero cuando hablamos ya en pesos, sí habría que hacer una aclaración en función de cómo se manejaba en ese caso, ¿no? Si era macizo o era moneda mexicana o era extranjera, o para el extranjero, porque así lo manejaba. Gracias. Y reitero felicitaciones, Carlos. Quiero Gracias. leer la tesis, quiero leerla, está linda. Con gusto. La tendrán el PDF cuando esté aprobada por el comité sinodal. Ya nada más para responderle Sí, rápido. sí, Este, felicidades. sí, muchas gracias. Eh, Hay muy pocos documentos que sí mencionan eso que dice. De hecho, los que he encontrado, ha habido, cuando son transacciones entre ayuntamientos o entre ricos muy poderosos en oro, pero por lo regular en el norte son plata, pesos de plata. Y en las fuentes ya la asumen, no te dicen pesos de plata, ellos nada más ponen pesos, de hecho lo ponen abreviado, nada más ponen P, la P, está la S y ya sabe que es pesos, o ponen R, doble R reales, o ponen G de granos. Entonces, ya asumen ellos que el que va a leer esas cuentas ya sabe qué tipo de conversión o en qué tipo de moneda se va a pagar. Pero pues es buena idea y pues así como la otra compañera ya me movió una curiosidad, pues creo que esta sí es importante, porque sí puede ser, es así, puede entrar dentro de las variables que estamos manejando. Por otro lado, sí está la cuestión de las alcabalas, es como el ISR, tenía un porcentaje que iba subiendo o iba bajando dependiendo de lo que se regulaba a través de las autoridades novohispanas. O sea, no era discriminación, era quien pasara por Charcas, que era el principal, y luego llegara a Saltillo, pues a pagar, ¿no? Y era por la mercancía. O sea, a ellos no les interesa, y eso porque lo he estado viendo ahorita en los fondos, no decían si porque mulas, no nada, decían, tú traes 5 barriles de vino y cuestan 700 pesos, por ende se quita tanto dinero, punto, ¿no? Ya, y sí había una fluctuación del impuesto, sí existía, ¿no? Entonces, esa también está manifestada en nuestro trabajo. Gracias, Carlos. Gracias, Dolores. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, les comento en el número anterior de Antilla, que se los hago llegar siempre, viene un artículo de Carlos que precisamente abarca parte de este trabajo que nos presentó. Por si tienen curiosidad, ahí ustedes ya lo tienen. Si no, volvemos a subir la revista sin ningún problema. Pues si no hay más comentarios, nadie que se anime y diga yo, pues entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo mes. Acuérdense que es el último martes de cada mes, para que no se les olvide y no se confundan. Pues les agradecemos mucho su presencia, que tengan bonita tarde. Espero todos hayan puesto su asistencia, por favor. Creo que tomé a todas las asistencias, pero bueno, si alguien no lo puso, por favor, no dejen de hacerlo. Pues muchísimas gracias, buenas noches y pues nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Hasta pronto. Felicidades.